Aprender la lengua de la nación de la garra no era una tarea del intelecto, sino de la anatomía. Para Baellen, cada día en Cthulhu era una batalla contra sus propios límites humanos. Bajo la tutela de Nicra, descubrió que los pumánidas no hablaban con palabras, sino con la vibración misma del aire. Un siseo no era solo un sonido, era un mapa de intenciones, un cambio en la temperatura del aliento que podía significar paz o emboscada según la posición de las orejas o la tensión de la cola. Nicra lo obligaba a colgarse de las cuerdas de seda sobre el abismo, enseñándole que el miedo bloquea la garganta y que, para hablar como un cazador, primero debía dejar de sentirse como una presa. En el aislamiento de la aguja del cielo, se forjó un vínculo prohibido. Nicra le mostraba a Baellen la historia de su pueblo grabada en las paredes de la caverna, historias de tiempos en que la tierra era joven y el hombre aún no había descubierto cómo esclavizar al fuego. Baellen, a cambio, dibujaba en el polvo la estructura del acero, explicando cómo el general Bardos no veía guerreros en sus soldados, sino piezas de una máquina. Por primera vez, una pumánida entendía que no todos los humanos eran seres de ruido, y un humano comprendía que el silencio de la selva era, en realidad, una sinfonía de respeto que su especie había olvidado hace milenios. Pero mientras el puente de las palabras se construía en las alturas, en el suelo, el mundo se estaba convirtiendo en un desierto de ceniza. El general Arcón Bardos había dejado de ser un estratega para convertirse en un carnicero de la naturaleza. Su columna de exterminio avanzaba como una plaga de langostas de hierro. No buscaban al enemigo, buscaban su hogar. Bardos había perfeccionado el uso del fuego alquímico, lanzando proyectiles que no se apagaban con agua y que consumían los árboles sagrados en cuestión de minutos. El horizonte de la selva esmeralda, antes un mar de verde infinito, ahora era una cicatriz negra que supuraba humo día y noche. Los refugiados de las tribus menores llegaban a los pies de Cthulhu con el pelaje quemado y los ojos vacíos, trayendo noticias de aldeas enteras reducidas a carbón. La presión sobre el patriarca Corzul se volvió insoportable. Los jóvenes guerreros, inspirados por la ferocidad de Nicra, exigían que se usara a Baellen no como maestro, sino como rehén. Corzul observaba el avance de las luces de Bardos desde su balcón de piedra. Sabía que la aguja del cielo era inexpugnable ante una escalera, pero era un blanco perfecto para el fuego que caía del cielo. La estrategia de Bardos era clara. Si no podía subir a la ciudad, la haría caer quemando sus cimientos. Baellen, viendo el humo acercarse, le entregó a Corzul el último secreto, el punto de ruptura. Explicó que las máquinas de asedio de Bardos, los grandes lanzallamas alquímicos, tenían un núcleo de presión que, si era golpeado con la fuerza suficiente en el momento justo, estallaría desde dentro. Era un suicidio táctico. Alguien debía acercarse lo suficiente para clavar una lanza en el corazón del fuego. Nicra se ofreció antes de que Baellen terminara de hablar. Ella no buscaba la gloria. Buscaba salvar el aire que ahora compartía con el extraño. Corzul asintió con una pesadez que parecía pesar más que su vara de obsidiana. Dio la orden de la Gran Caída, un ataque desesperado donde cientos de pumánidas se lanzarían desde las alturas, usando capas de seda para planear sobre el campamento de Bardos bajo la cobertura del humo. Esa noche, Baellen no se quedó en las plataformas. Por primera vez, pidió una daga de bronce, no para matar a sus hermanos, sino para cortar las cuerdas que lo ataban a su pasado. Mientras la columna de Bardos se preparaba para lanzar su primer proyectil incendiario contra la base de Cthulhu, el cielo se llenó de sombras que descendían en absoluto silencio. El general Bardos, de pie sobre su carro de guerra, sonrió al ver las sombras caer. Había estado esperando este momento. No era un error de los pumánidas. Era la trampa final de un hombre que había calculado que, para matar a un dios, primero debes obligarlo a bajar a la tierra. La colisión fue brutal. El acero chocó contra la garra en un estallido de chispas y gritos. Pero en medio del incendio, Nicra y Baellen corrían juntos hacia la máquina central, dos sombras unidas por un lenguaje que nadie más entendía, buscando el único punto débil de un imperio que había olvidado cómo escuchar al mundo.